Bien, vamos a continuar con nuestra clase de Informática 2. El día de hoy vamos a iniciar la unidad número 2. Vamos a iniciar así con propiamente la programación, ¿verdad? Recuerden que el nombre de la unidad está un poquito movido de respecto al de la UAC, pero pues son los mismos temas, ¿no? Nada más es el nombre. Y ahí lo vemos como subtítulo Introducción a la programación. ¿Sí? Rapidito voy a explicar qué metodología se debe seguir para darle solución o poder generar un programa y que me dé solución a una situación, ¿verdad? Vamos a usar la programación estructurada, que se refiere a la programación que empieza en la línea 0 y terminamos en la línea n y nos vamos en ese orden. ¿Sí? Esa es la programación estructurada. Sin embargo, ¿qué metodología debo de seguir para darle solución a las situaciones que se presentan? Primero, debemos de hacer un análisis, y en el análisis debemos definir el problema, debemos de definir qué datos son los que voy a recibir y debemos de decidir qué datos son los que voy a entregar como respuesta. En el segundo paso debemos de hacer un diseño del algoritmo que viene siendo la solución. Tiene que ser un diseño descendente porque es programación estructurada. Tenemos que dar un refinamiento por pasos, no siempre se da, pero se sugiere, y crear el algoritmo. Finalmente, ya que tengamos entendido cómo es que se creó el algoritmo, tenemos que resolverlo en la computadora, tenemos que codificar el programa, tenemos que ejecutarlo para ver si hace lo que estamos solicitando y por lo tanto que lo comprobemos si funciona adecuadamente. ¿Sí? Se ve muy complicado, pero es más sencillo de lo que aparenta. ¿Sí? Análisis del programa. Tengo que saber qué vamos a realizar, qué va a ser el programa, ¿sí? Con qué datos voy a contar o qué datos me van a entregar a mí o le van a entregar al programa para que pueda trabajar. Finalmente, ¿qué datos voy a obtener de salida? Es decir, vamos a suponer que se trate de un programa que sume dos números y es el primero que vamos a realizar. En nuestro análisis, ¿qué va a realizar el programa? Pues va a sumar, ¿sí? ¿Qué datos de entrada? Pues si dice que sume dos números, pues los datos de entrada son dos números. La salida que voy a obtener de resultado, pues la suma, ¿sí? Es lo que hay que entender por ahí. Después, hay que diseñar el algoritmo, es decir, ¿cómo vamos a hacer que sume? ¿Sí? ¿Cómo lo haríamos a mano? ¿Cómo sería entenderlo como si lo fuéramos a hacer sin intervención de la computadora, o sea, si lo fuéramos a hacer nosotros mismos? ¿Sí? Y tenemos que pensar en que debe seguir un orden y que tenemos que eliminar los pasos que no sean necesarios, es decir, dejarlo lo más sencillo posible y enfocarnos en los pasos que sí dan solución al problema. ¿Sí? Bien, un algoritmo es una serie de instrucciones que realizan algo. ¿Sí? Debe de estar lleno de pasos excepto de ambigüedades, es decir, pasos que hagan lo mismo, pues no, ¿verdad? Nada más pasos que sean exclusivos. ¿Sí? Deben de ser simples y deben de estar en un orden. ¿Sí? Bien, ¿qué características debe de tener un algoritmo? Pues debe de tener un orden, debe de ser definido, es decir, si es un programa que suma, siempre debe de sumar y tiene que acabar en algún momento, no puede ser infinito. Ok, bien, ahora ¿cómo es la resolución en la computadora? Pues bueno, necesitamos de un programa para nosotros codificar un lenguaje de programación, ¿sí? Entonces tenemos que crear el programa con las instrucciones del lenguaje de programación, tenemos que ejecutarlo y tenemos que comprobar que realice lo que se supone debe de hacer. Y nada más para definir qué es un programa, es una serie de instrucciones que realizan una tarea, ¿sí? Ahora sí, las partes que conforman un programa, y esas se las tienen que aprender, niños, porque segundo, tercer y cuarto parcial es esto, ¿sí? La entrada, es decir, es lo primero que debe de
empezar a ejecutar nuestro programa. Debe de hacer una lectura de datos, es decir, el programa me tiene que pedir datos a mí y yo los tengo que introducir, los tengo que teclear, ¿sí? Y entonces el programa va a procesar esos datos, puede ser alguna operación, algún ciclo, una condición, etcétera, ¿sí? Dependiendo de lo que haga el programa. Y finalmente, ya cuando los procesó, pues me da un resultado o me escribe un resultado, ¿sí? Que en este caso pues generalmente es mostrarlo en pantalla, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo está estructurado un programa en Algori? Que es el lenguaje que vamos a trabajar. Primero se deben de declarar las variables. Ahorita vemos que es una variable, ¿sí? Debe de haber un bloque de inicio y fin, y dentro del bloque de inicio y fin existe el cuerpo del programa, que es donde va la entrada del proceso y la salida, ¿sí? Y hacen aquí una mención importante: todas las instrucciones son en minúsculas. En Algori todas las instrucciones son en minúsculas, ¿sí? Porque a veces cometen el error de ponerlas en mayúsculas. ¿Cómo es que se declaran las variables? Y nuevamente todavía no explico qué es una variable. Las variables hay que declararlas, es decir, una variable es un espacio de memoria que almacena esa información, ¿sí? ¿Y por qué vamos a manejar variables en Algori? Porque si recuerdan, cuando trabajamos en Excel, si tú sumas, si tú haces un archivito que sume dos números, en algún lado tienes que poner los dos números y en otro tienes que poner una fórmula que lo sume, ¿sí? Pues esos algún lados que vienen siendo las celdas de Excel son variables acá en Algori, porque en Algori no hay celdas, hay variables, ¿sí? Entonces cada unidad o cada espacio que nosotros utilicemos o que utilizábamos en Excel, ahora lo vamos a representar con una variable, ¿sí? Algori maneja tres tipos de variables: entero, que son números sin decimal; flotantes, números con decimal; y carácter, que son textos, ¿sí? Bien, ¿cómo es que se declaran? Pues va el tipo de la variable, espacio, nombre de una variable, coma, nombre de otra variable, coma, etcétera, etcétera, y hasta el último, punto y coma. ¿Cómo es que se declaran las variables? ¿Qué reglas deben de seguirse? Deben de empezar con una letra, ¿sí? Puede ser mayúscula, minúscula. Las letras, números y caracteres subrayados se permiten para darle nombre a las variables, y no se pueden utilizar las palabras reservadas como variable. Eso lo vamos a ver ya en un ejemplo, ¿sí? Y tenemos cómo sería un ejemplo de declaración. Quedamos que habían tres tipos de variables: entero, flotante y carácter. En este caso, como vamos a hacer el primer ejemplo donde sume dos números, declarar las variables sería decirle al Algori: a ver, voy a usar estas variables, ¿sí? Todavía no les defino exactamente cómo sería, porque tengo que compararlo con Excel, pero que entiendan que la declaración de variables va primero el tipo de variable, espacio, las variables separadas por comas y cierras con punto y coma, ¿sí? Bien, el bloque de inicio y fin. El bloque de inicio y fin lleva inicio, abres llavecita, cierras llavecita y fin. Entre las llaves va el cuerpo del programa, que es la entrada, el proceso y la salida, ¿sí? El cuerpo del programa. Para la entrada vamos a usar la instrucción leer, paréntesis, el nombre de una variable, cerramos paréntesis, punto y coma. Para el proceso pues va a depender de lo que haga el programa. Para la salida vamos a usar la instrucción escribir, paréntesis, nombre de una variable, cierras paréntesis, punto y coma, ¿sí? Yo sé que ahorita pues sí es mucha información de fregazo, en muy poco tiempo, sí lo entiendo, pero van a captar todo esto hasta que hagamos el primer programa, ¿sí? ¿Qué archivos maneja Algori? Algori maneja tres. A diferencia, por ejemplo, de que ustedes trabajan en Excel. Cuando ustedes trabajan en Excel nada más se guarda un solo archivo, el XLSX. Aquí no, aquí manejamos tres, ¿sí? No importan código intermedio y tabla de símbolos, que es el SIN y el TBS, no nos importan, pero el código fuente o .cod es el más importante. ¿Qué operadores aritméticos utiliza Algori? Pues para la suma tenemos el más, la resta el menos, o sea, son los mismos, pero al igual que en Excel, la multiplicación es con un asterisco, la división con una diagonal. Existe la división entera, que pues a lo mejor en posteriores clases la utilizaremos, y la potencia pues es el mismo gorrito que habíamos usado en Excel, ¿sí? Que sale con alterno 94, ¿sí?
Si vamos a comparar algunas expresiones, vamos a utilizar el doble igual para el igual, menor, mayor igual es diferente, ¿sí? Eso es nada más para si necesitan a futuro acordarse de cuáles son los operadores que se van a utilizar, pues hay que recordar que estos son, ¿verdad? Bien, operadores lógicos, si es que se aplican, de hecho no sé si alcancemos de tiempo para verlos, pero el AND, el OR y el NOT, ahí están en color verde, ¿sí? Bien, vamos a hacer un programa que calcule la suma de dos números. Los datos de entrada son número 1 y número 2, ¿ok? Bueno, yo aquí tenemos que seguir la metodología que decía análisis del problema. ¿Qué es lo que va a hacer? Sumar dos números. Es lo que hace. ¿Cuáles son los datos de entrada? Aquí están. Número 1, número 2. Salida, suma. ¿Ok? ¿Por qué esto? Fíjese bien. Voy a entrar a Excel y a lo mejor ahí le quede más clara esta situación. Si ustedes fueran a realizar esto en Excel, ¿sí? Voy a hacerlo más grande. Y en negritas para que lo vean. Si fuera a sumar 23 y 67, ¿sí? Esos son mis dos números que voy a sumar. Tengo que poner igual este más este, ¿ok? Eso sería hacerlo en Excel. Eso ya lo saben hacer, ya lo dominamos, ya lo entendemos, ¿sí? Bueno, cuando trabajemos en Algorithm, tenemos que definir cuáles son la entrada y cuál es la salida. ¿Cuál es la entrada? Son los datos que permiten que nuestro programa siga funcionando. Es decir, si yo le cambio aquí 12, le pongo 96, mi formatito sigue sumando, ¿no? ¿Sí? Entonces, estos son los datos de entrada. ¿Cuál es mi dato de salida? Pues el que estoy obteniendo al realizar algún proceso de la información. En este caso, el programa suma, o el formatito que tengo aquí suma, ¿sí? Entonces, ¿dónde se está haciendo la suma? Aquí. Entonces, este es mi dato de entrada, mi dato de entrada, mi dato de salida. Yo los voy a nombrar, por ejemplo, número 1, número 2 y suma, ¿sí? ¿Puedo ponerle otro nombre? Sí. Puedo ponerle perro, gato, vaca. ¿Puedo usar esos nombres para que mi programa funcione? Sí. Sin embargo, no tiene sentido utilizar esos nombres. Lo que debemos de hacer es utilizar nombres relacionados a lo que cada dato representa. Este es un número, pues le pongo número, ¿sí? A lo mejor por flojera le pongo num, pero puede ser número completo, ¿no? Ahora, no puede haber dos nombres iguales. Si este ya se llama número 1, pues este es el número 2, ¿sí? O número inicial, número final, no sé, o primer número o segundo número. Pero el chiste es que tú le des nombre a cada uno de estos. ¿Por qué en Excel no lo hacemos? No le damos nombre, porque ya tiene su nombre. La celda se llama C2, esta celda se llama C3 y esta se llama C4, ¿sí? Sin embargo, en Algorithm no hay celdas. Todavía no entramos a Algorithm, pero no hay celdas. Entonces tú le tienes que dar nombres, ¿verdad? Entonces tú dices, mira, el número 1 es la entrada y el número 2 es la entrada, porque yo aquí le sigo modificando y sigue sumando. La suma o esta operación que tengo aquí, ¿sí?, es la salida. ¿Por qué? Porque es lo que estoy calculando, ¿sí? Entonces es lo que tienen que diferenciar. Estas son entradas, esta es la salida, ¿sí? Bien, continuamos. ¿Cómo vamos a resolver el problema? Pues bueno, vamos a usar el operador más, ¿no? O sea, esto es, a lo mejor viene mucho rollo, nada más lo voy a usar este rollo la primera vez, ya las demás clases me las llevo de manera más sencilla, ¿sí? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pues tiene que sumar los números, ¿no? ¿Sí? ¿Qué debemos de hacer? Debemos de leer los números, sumarlos y mostrar su resultado. No hay pasos innecesarios porque es tan sencillo este programa que no es necesario un refinamiento, ¿sí? Y aquí está, leemos los números, los sumamos y mostramos el resultado, ¿sí? Ahí está, la entrada. Y esto siempre lo voy a hacer en un bloc de notas.
entrada, proceso, salida. Niños, aquí lo que tienen que poner atención es a esto. Necesitamos hacer esto. Este es mi análisis a mi programa, ¿sí? ¿Qué datos son de entrada? Aquí está, ¿no? Son estos dos, número 1 y número 2. Así, entonces es el número 1 y es el número 2. ¿Sí? Proceso, ¿qué va a hacer nuestro programa? Va a ser una suma. Fíjense, si yo me vengo aquí a Excel y veo cómo sumé, pues sería hacer el número 1 más el número 2. Pero esto no es suficiente. Era suficiente en Excel poner esto porque en Excel, ¿en dónde se almacena la suma? Pues en la celda que tú coloques la fórmula. Pero en Algori recuerden que no hay celdas, hay variables. Entonces yo le tengo que decir en dónde se va a almacenar la suma. Yo le digo, en la variable suma, pues guarda la suma. ¿Sí? Y hay que mostrar una salida, hay que mostrar la suma. Muchos de ustedes tienen confusión aquí, o sea, muchos sí la entienden, ok, la entrada la entiendo perfectamente, pues sí, son datos que tengo que teclear. El proceso, pues sí, lo entiendo, tiene que sumar, ¿no? Pero, oiga, ¿por qué tengo que mostrar una salida? ¿Por qué tiene que haber una salida si ya calculé la suma? Te lo muestro aquí. Excel, esta es la fórmula, ¿no? Este es el proceso de la suma. ¿Ahí te está mostrando el resultado? No, no lo hace. Hasta que tú te sales de la fórmula de la celda, tú ves un resultado. Entonces, a pesar de que no visualizamos los 3 pasos que vienen aquí, sí están presentes, porque esta es mi entrada, este es mi proceso y esta es mi salida. O sea, ya sumé, inclusive acá está arriba, ya sumé y muestro el resultado. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que entender. Entrada, tecleas información. Proceso, pues lo que tenga que hacer el programa. Si sumas y restas, se multiplica, lo que tenga que hacer. Y la salida tienes que mostrar el resultado. ¿Sí? Porque a lo mejor la computadora sí, ya lo sumé. Sí, pero tú quieres ver cuál es el resultado. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ahora sí. Me regreso aquí. Entonces, vamos a codificar. Esto ya es un programa totalmente terminado. No vamos a iniciar luego con esto así, no, porque esto ya requiere de más conocimiento, pero vamos a hacerlo sencillito. ¿Sí? Y entonces ya tengo yo aquí Algori. Ese está disponible en su grupo de Teams. Lo puede descargar de ahí de archivos, en material de clase. Bueno, entonces lo descarga y, por ejemplo, viene una carpetilla, viene aquí programa y viene todo esto, ¿no? Bueno, pues nomás el que viene la A roja, que es una aplicación. ¿Sí? Y ya cuando lo abren es este. Muy bien. Fíjese bien. Vamos a seguir los pasos que le dije. ¿Cuál fue el primer paso para programar en Algori? Declarar variables. ¿Sí? Entonces yo agarro mi análisis. Por eso mi análisis me va a servir muchísimo, porque siempre me voy a estar basando en él. Entonces haga su análisis. Ya cuando tenga experiencia y que ya se la sepa de todas, pues no lo haga. Pero de todos modos, mientras esté enseñándose a programar, haga uso del análisis, que es definir la entrada, el proceso y la salida. Muy bien. Vamos a ver qué variables usé. ¿Qué variables usé? Número 1, número 2 y suma. Oiga, pero es que está otra vez acá número 1, número 2 y suma. Sí, no importa. Pero es la misma. O sea, esta es esta. Esta es esta. Y esta es esta variable. ¿Sí? Entonces usé nada más 3 variables. Bien, ¿de qué tipo? Pues vamos a declararla como entero. Usted podría escribir entero, ¿sí? O utilizar el modo flojo. Y esto le sirve mucho en el examen, porque si no se acuerda exactamente de la estructura, el modo flojo se lo recuerda. Le pones shift espacio y te sale entero y punto y coma. ¿Sí? Y entonces ahí, aquí vamos a declarar las variables. ¿Cuáles variables? Número 1, número 2 y suma. ¿Sí? Entonces aquí le ponemos número 1, número 2 y suma. ¿Sí? Entonces, si se fija, tiene esta estructura ya predefinida con el shift espacio. Qué fregón, ¿no?
¿Qué seguía? Paso número 2. El bloque de inicio y fin. ¿Sí? Podríamos teclearlo inicio, la llavecita y todo el asunto, pero también tiene modo flojo. Entonces escribes ini, shift espacio y te pone todo eso. Qué maravilla. ¿Sí? Bien. Ahora, dentro del bloque de inicio y fin, entre las llavecitas, de hecho solito te acomoda. Cuando escribes aquí el ini, shift espacio, solito te acomoda el cursor aquí. Dentro de las llaves vamos a utilizar o vamos a realizar las tres partes del programa. ¿Cuáles partes? Estas tres que tengo aquí. ¿Sí? Si yo me regreso a mis diapositivas y checo qué es lo que se trabaja, aquí está, en Algori. Para la entrada vamos a usar la instrucción leer. ¿Sí? Entonces ahí va. Vamos L shift espacio para leer y me dice que hay que leer una variable. ¿Qué voy a leer? Esta variable. Ok, número 1. ¿Sí? Ahora, había dos variables que leer, ¿no? Porque es la entrada. Entonces hay que leer el número 2. L shift espacio número 2. ¿Sí? Entonces, pequeñuelos, voy a seguir este análisis. O sea, si usted no realiza este análisis, es muy complicado trabajar acá. Bien, entonces mi entrada es una lectura, pues ya leí, número, leer, número. ¿Sí? Ahora, sigue el proceso. ¿Qué debo de hacer? Sumarlo, tal cual lo tengo ahí. Suma es igual a número 1 más el número 2 y algo muy importante, se le agrega el punto y coma. Esto no se pone de manera automática. Con E shift espacio le salía el entero y el punto y coma. Con L shift espacio le sale el leer, paréntesis, punto y coma. Pero para hacer una operación usted tiene que poner el punto y coma y no se lo olvide porque si no es un error. ¿Qué sigue? Salida. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer en la salida? Aquí lo dice. Voy a escribir. ¿Por qué en el proceso no me dice qué tengo que hacer? Porque depende de lo que haga el programa. Salida, escribir. Ok, pues hay que escribir. Entonces le ponemos ES, shift espacio, que voy a escribir la suma. ¿Sí? Suma. Okay. Ya está mi programa. ¿Sí? Y a lo mejor lo que va a venir pasando es que si usted ve las diapositivas aquí, oiga, es que es muy diferente esto a eso. Sí, lo que pasa es que ya en este nivel ya estamos manejando todo y apenas estamos iniciando, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué sigue? Guardar nuestro programa. Lo voy a guardar ahí en escritorio como ejercicio 1 y le doy guardar. ¿Sí? Si yo me meto a mi escritorio, ahí está mi programa. ¿Sí? .cot, recuerden. Ahora, ¿qué va a pasar? Ahora quiero checar que mi programa esté correcto. Yo siempre lo voy a hacer a través de este botoncito que es el de ejecutar o control F9. ¿Sí? Voy a manejar errores para que vea qué errores pueden surgir. Vamos a suponer que usted puso este en minúsculas y usted ya lo guardó, le da play y entonces te muestra un error. ¿Cómo muestra el error? Una línea roja y te dice una descripción acá abajo. ¿Sí? Acá abajo hay una descripción de cuál es el error. ¿Sí? Y aquí te dice variable no declarada. ¿Sí? Variable no declarada. Aquí está. ¿Sí? Oye, pero yo ya la declaré acá hasta arriba. Sí, nomás que aquí dice que num con mayúscula no está declarada. Y de hecho también te muestra acá otro error abajo, en la línea 6. O sea, le doy doble clic aquí. Ah, mira, también acá está. Ah, chis, pero yo ya la declaré. Sí, nomás que acá está con minúsculas. Entonces importa mayúsculas, minúsculas. ¿Sí? ¿Qué pasa si le quito el punto y coma de aquí y le doy play? Pues me la va a hacer de tos. Nada más que entonces ya no me lo hace aquí, sino que sigue
y lo primero que se encuentra era un inicio y seguía una punto y coma y dice, oye, espérame, el error lo tienes en inicio. Sí, sí, porque inicio va a empezar y no ha terminado la declaración de variables. ¿Sí? ¿Qué pasa si le quito aquí el igual y le doy play? Me dice, hey, se esperaba un igual. Ah, sí, cierto, aquí va un igual, ¿verdad? Sí. ¿Estamos? Entonces, el programa tiene que ser perfecto, no puede tener errores, ¿estamos? Por eso deben de seguir las instrucciones y el modo flojo que les comento. ¿Sí? Bien, ahora se supone que ya no tiene errores, le doy play y me aparece esta pantallita, esta pestañita, ¿verdad? Si yo le quiero dar clic a cualquier cosa no me va a permitir porque se está ejecutando, dice simulando. Si recuerdan, lo primero que hace mi programa es leer estos dos números. Entonces está esperando que yo teclee este número. ¿Cuál número que yo quiera? Porque es una variable, es un dato que varía. Ah, bueno, 67. Enter. Ahora el otro número, 97. Enter. ¿Ya está la suma? 164. ¿Sí? Yo no puedo modificar aquí. Para regresarme a donde estaba, muchos hacen el deshacer, no hagan esa tarugada. No. Regreses aquí a la pestañita de código. Porque si le da deshacer, borra lo último que escribió. ¿Ok? Entonces, esta es la manera de trabajar de Algori. Puede ser que a lo mejor te aparezca así y te impresiones que, ay, tira ahí todo esto y no sé qué. No, no importa, no le haga caso, ciérralo, ¿va? Nada más esto de aquí. Esto y los errores, por si tuviera errores. ¿Sí? Esta es la simulación. ¿Ok? Entonces, pues bueno. Si no, pues aquí le ponen un modo estudiantil y ya no aparecen todas estas tarugadas, ¿va? Entonces, ¿qué sucede? Miren, cuando ya se ejecutó nuestro programa, se generan otros dos, ¿se acuerda? ¿Se acuerda cuando vimos aquí los archivitos? Me regreso tantito. Ahí está. Ahí está. Code sin TBS. Son los que importan. Code sin TBS. ¿Sí? Yo puedo borrar TBS y sin ningún problema. Lo borro, no hay bronca. Si yo le vuelvo a dar play aquí, no sumo nada, 000, me vuelven a aparecer. Cada vez que yo ejecuto un programa en Algori, se genera el sin y el TBS. No importa, eso los puede eliminar. Pero el código, el .code, no lo elimine. ¿Sí? ¿Qué pasa si cerré Algori y quieren... Ah, déjalo de doble clic. No me va a permitir abrirlo así. ¿Por qué? Porque Algori no está instalado. ¿Sí? Algori no está instalado. O sea, tendría que meterse nuevamente en Algori. ¿Sí? Darle aquí a abrir. Buscar su programita. Aquí está. Ya está. ¿Sí? Entonces, entiéndase que no va a poder hacer como en Excel, que le da doble clic al archivo y se abre, porque Excel sí está instalado. Algori no, quién sabe, por obra de Dios, obra y gracia de Dios jala, ¿verdad? Pero bueno, el chiste es que esta es la manera de programar, esta es la manera de trabajar de Algori, y ustedes van a empezar a trabajar con esto, ¿sí? Recuerde que hay que tener un programa perfecto para que no tenga errores, debe estar libre de errores, ¿sí? Y pues siga el modo flojo con E shift espacio, sale entero y punto y coma, con ini shift espacio le sale todo esto, con L shift espacio le sale todo esto y con S shift espacio le sale todo esto, ¿sí? Y si se preguntaban, oiga, ¿cuál es el shift y cuál es el espacio? Bueno, pues el shift está arriba del control, ¿sí? Y el espacio es la barra espaciadora, entonces pues, vamos para que tengan en cuenta eso, ¿sí? Bueno chicos, esta fue la introducción a la unidad número 2.